la presidenta del Congreso, quien ha sido acusada por sedición. Ese tema tiene para varios días, vamos a tener la oportunidad de hacer las consultas necesarias del procedimiento, luego de la acusación por sedición, por los audios que todos conocemos en el país, en la que desafortunadamente, o la interpretación que ustedes quieran, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, se expresa de manera, digamos, no adecuada, para tener un término que ustedes pónganle el adjetivo que consideren. Está con nosotros el colega, amigo, analista político, Juan Carlos Ruiz, para darle la bienvenida y empezar este diálogo, esta conversación con respecto a estos temas de actualidad en nuestro país. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. ¿Cómo vamos en las relaciones comerciales con Australia? Creo que está favorable, hay un empate, pero en fútbol tenemos que ganar. Sí o sí, no hay otra alternativa. Debemos ganar, debemos ganar. Si los australianos jugaron con Emiratos Árabes, creo que tenemos opciones de llegar al Mundial. Y si Perú juega como en su mejor momento, creo que tenemos muy buenas opciones. Esperemos al lunes. Todo, como ocurre en la política, en el fútbol también, cada nuevo partido es una nueva escena en la cual los actores deben actuar y siempre hay un resultado diferente cada vez. Esperemos que este lunes... Totalmente de acuerdo. Y en política no hay empates. Lo que hay, en todo caso, es acuerdos, ¿no? Acuerdos... y no gana tampoco el que hace el primer gol o el que hace el último gol. Son decisiones de otro nivel, y yo estaba recordando en este momento a tus palabras, Juan Carlos, a un dirigente aprista, el Ángel Prialé, que decía: conversar no es pactar, y creo que eso es lo que está faltando en estos escenarios de ahora. ¿Cuál es la apreciación de esta semana que ha ocurrido y que se viene complicada con respecto al legislativo y al ejecutivo, Juan Carlos? A ver, entiendo que la semana pasada, y por las fuentes de información que nos llegan, habría ocurrido una ruptura definitiva o muy fuerte entre Cerrón y Castillo. Recordemos, como hemos venido sosteniendo y contando en programas anteriores, que lo que hoy nos gobierna es un triunvirato en el poder, un triunvirato de 3 socios. Castillo, por un lado, que preside, Cerrón, por otro lado, el dueño del partido, Nájar, por otro lado, que es más el gestor político o público, pero que además permitía mantener esa relación cordial entre Castillo y Cerrón. Pero la semana pasada hubo más que encuentro, un desencuentro entre Cerrón y Castillo muy fuerte, que incluso llegó, por las fuentes, por lo que nos dicen los rumores de pasillo, de Palacio, que llegó incluso a una salida de Cerrón ofuscado diciéndole a Castillo, que amenazando de muerte al presidente Castillo, y que Castillo habría respondido, replicado de la misma manera. Es decir, esa relación parece haberse roto definitivamente. No es casual que el día de ayer hayamos escuchado al vocero de Perú Libre, de lo que queda de Perú Libre, a Valdemar Cerrón, decir que ellos ya no son la bancada oficialista, ¿no? No es casual. Entonces tenemos ahí una ruptura fuerte que ha dejado al tercero en disputa, al tercero del triunvirato, ya ni siquiera con posibilidades de negociación, porque ya no se puede convertir en el que los unía, sino en alguien que a lo sumo se está convirtiendo en alguien que vete las postulaciones o las propuestas de funcionarios públicos para los distintos espacios de gestión que se está intentando copar, ¿no? Lo que tenemos es, obviamente, como habíamos dicho antes, un desborde regional. Las regiones tomaron el gobierno central y hay un copamiento masivo y agresivo de las instituciones públicas con, evidentemente, funcionarios del nivel regional. No son pues funcionarios con altos estándares de experiencia, no son funcionarios que manejen la gestión pública con expertise, tampoco son funcionarios que tengan precisamente los mejores currículos vitae o los mejores, vamos a llamarlo, antecedentes policiales, judiciales y penales, ¿no es cierto? Pero es lo que hay. Entonces, ese copamiento se está dando y se sigue dando, pero se sigue dando a cuentagotas, es decir, cada bando
que representaba a uno de los tres del triunvirato, trata de poner a la mayor cantidad de gente en aquellos sectores donde tiene capacidad para poner o posibilidad de poner. Pero claro, esto no responde a una lógica o un plan de gobierno, a una estrategia, simplemente es copar por copar. Y vamos, la política es eso también, es la captura del poder. Claro, la captura del poder sin un sentido, sin una meta, sin una agenda, es estéril, ¿no? Simplemente se convierte o tiende a ser simplemente captura, botín, corrupción, desgobierno, que es lo que está ocurriendo. Ya el tema del ex ministro Silva es clarísimo. Hay una explicación que dar inmediata y si no tiene que haber sanciones inmediatas, sanciones políticas, sanciones judiciales, hay que investigar. No es posible que una persona que ya está siendo vigilada hasta 2 días antes de pronto desaparezca por arte de magia. No, ahí evidentemente ha habido complicidad de las autoridades. El ministro del Interior tiene que dar la explicación o dar un paso costado o tendrá que ser censurado por obvias razones, porque es el responsable político y todos los que resulten responsables de esa investigación. Inédito también que el fiscal de la Nación ya haya iniciado la investigación al presidente Castillo involucrándolo. Es verdad que el presidente Castillo y su abogado están intentando anular esta investigación fiscal, pero yo creo que no va a tener mucha respuesta positiva. Lo más probable es que se siga investigando, pero es inédito en la historia republicana. Es el primer presidente del Perú que es investigado oficialmente en funciones, ¿no es cierto?, que participa en una investigación. Y creo que está bien que así sea, porque esta tradición de no tocar al presidente hasta que termine su mandato, en este caso especialmente, como dice el fiscal de la Nación, corremos el riesgo de que con el uso del poder y del cargo que ocupa, desaparezcan pruebas, desaparezcan justamente todos los indicios que nos permitan después reconstruir el delito. Y eso obviamente es poner en riesgo una investigación futura. Gran debilidad. Sí, claro, gran debilidad la que está en torno al presidente Castillo en este momento y por lo tanto toda la mira en este momento va hacia la mesa directiva del Congreso. Porque claro, al estar tan vulnerable y tan débil el presidente en el Ejecutivo, necesita algo que le dé aire o respaldo o que lo ancle para poder seguir sobreviviendo. Y esto es tener control de esa mesa directiva para que no lo vaquen. Y ahí empezaba una batalla campal. Lo que va a venir las próximas semanas y el próximo mes es una batalla sangrienta por la toma del poder de esa nueva mesa directiva. Existía un acuerdo inicial de la primera mesa en donde quien debía presidir este segundo año era Alianza por el Progreso. Alianza por el Progreso aparentemente habría logrado el apoyo de la izquierda conservadora y de la derecha conservadora para ya definitivamente presidirla, pero no decide todavía quién. El señor Acuña ha vetado aparentemente a Gladys Echaíz y al señor Quiabra porque son invitados. Él quiere que sea un militante y sus apuestas iniciales son Salguana o Camones, pero Salguana o Camones no tienen el peso, no terminan de tener el peso político que se requiere para ese cargo aparentemente y no tiene el respaldo, parece, de todas las bancadas de oposición. Entonces la alternativa tercera es su propio hermano Acuña, pero claro, ¿qué pasaba? Que ante la debilidad de opciones en el firmamento, Mari Carmen Alba se convertía como una opción, como la posibilidad de reelección, especialmente por el énfasis que le había puesto en las últimas semanas a la reforma política, el tema bicameralidad, el tema de reelección que está saliendo y que cuenta con los votos y entiendo se va a aprobar en el Pleno, y por el tema de ser cada vez mucho más radicalmente cuestionadora del gobierno. Eso había cambiado un poco la correlación de fuerzas, aparte de esa fragmentación o cómo se ha desintegrado el partido de gobierno o la bancada de gobierno, que empezó siendo una bancada y ahora son 5, ¿no? Entonces, eso también ha debilitado y ha generado una nueva correlación de fuerzas, pero claro, los audios, como tú decías, de Mari Carmen Alba, que no la dejan bien parada cuando hace análisis personal, ¿no?, de los escenarios de coyuntura, definitivamente creo que ya la marcaron y ya la dañaron para no ser obviamente una posibilidad de reelección, ¿no? Creo que ahí ya la sacaron del escenario, ya la sacaron del juego. Totalmente. Y nada, toca esperar qué es lo que se viene, ¿no? Es lo que está pasando. Ese es el panorama que coincidimos
con algunos agregados, ¿no? Hay un paro nacional que se está programando para la próxima semana, que eso creo que va a determinar muchas lecturas del futuro. Y en cuanto al Congreso, también se está hablando en los corrillos de los pasos perdidos, Juan Carlos, que están buscando Alianza para el Progreso una opción, que no necesariamente sería de la agrupación, sino alguien independiente, y están voceándose a Carlos Anderson como una posible opción, considerando además, Juan Carlos, analizando primero la tienda de gobierno, que es la tienda, la acera de la izquierda, y en la acera del frente no hay mucha inteligencia también en el manejo, eso está demostrado, pero quien asuma la presidencia del Congreso va a tener la posibilidad, dentro de la concepción de esta parte de conflicto, de poder tener la posibilidad de ser en algún momento transitoriamente presidente de la República. Y entonces ahí vienen los temas y la lectura de los partidos llamados de derecha o los partidos de oposición, que también es una lectura correcta al gobierno de Pedro Castillo, Juan Carlos. Es correcto, tal cual lo describes. Y no solo eso, sino que Alianza por el Progreso está coqueteando con los dos bandos. Es decir, si tiene que hacer, y eso ya lo dicen las negociaciones que se están dando, si tiene que hacer una mesa donde ellos presidan, pero incluso hacer participar a una de las 5 agrupaciones que hoy día forman parte del exoficialismo o del oficialismo, lo va a hacer. Lo va a hacer sin ningún tapujo, traicionando, si es necesario, el acuerdo original, incluso con sus amigos o sus socios de derecha, ¿no? Pero esa es la negociación que se va a dar. Va a ser una negociación descarnada, va a ser una negociación con mucho golpe bajo, probablemente de muy bajo nivel, porque no es precisamente una disputa de ideas, no es una disputa de planes, no es una disputa de agendas, es una evidente disputa de intereses personales, particulares, y además muy mundanos, ¿no? Muy mundanos, muy de negocios particulares, muy evidentemente de filos negocios. No hay política, en ese caso no hay una ideología política, no hay una visión país, no, responde a intereses muy puntuales, muy ¿no? Focalizados, y así se está moviendo la negociación en este momento, ¿no? Y en economía, Juan Carlos, estamos en piloto automático, ¿no? Definitivamente, felizmente, los precios internacionales de los metales están en un buen nivel, y eso, si estuviéramos políticamente estables, la situación todavía podría ser mucho mejor. Y en el tema electoral, ¿cuál es la lectura que tienes, considerando esta insistencia del Congreso con respecto a modificar el cronograma electoral que ha sido rechazado por las instituciones encargadas del proceso y que ya están en camino? El martes se conoce ya la inscripción de todos los candidatos que estarían hábiles para postular a los cargos en octubre próximo. Hay una contradicción, hay una ley. ¿Cómo queda esa ley que ha dado el Congreso y que modifica el cronograma? ¿Cómo queda esa situación? Si no se cumple la ley no hay ningún problema, es lo que dicen algunos especialistas, pero en el plano político, ¿cómo manejar y cómo interpretar esta situación, Juan Carlos? Yo creo que la norma fue tardía, evidentemente, porque claro, no puedes modificar, y en eso creo que los órganos electorales están están previniendo, digamos, no cometer no cumplir o traicionar el calendario que ellos tienen que cumplir, digamos, ya acordado y ya puesto con la convocatoria de elecciones. Entonces esto podría poner en riesgo ese calendario. Entonces, claro, el Congreso puede insistir, pero es un Congreso débil, es un Congreso desacreditado, es un Congreso con alta desaprobación. Entonces, no es un poder político que ahorita pueda agarrar e imponer, ir al TC, mover masas y decir, no, esta no es la forma. No, simplemente las elecciones se van a dar igual, más allá de la ley o no. Y además en este país, ¿qué cantidad, Néstor, de leyes no se cumplen, ¿no? Es decir, no sería una novedad, digamos, es el reino de la informalidad, o sea, es una más, ¿no?
Es el reino de lo que no se cumple. Entonces, dudo mucho que eso se convierta finalmente en un tema digamos, de rasgarse las vestiduras país. Más importante es ahorita la mesa directiva. Lo que sí se viene, entiendo y empiezo a ver en el panorama, es la aparición de nuevos movimientos o partidos, sobre todo regionales, que es verdad que tienen que estar amparados o aliados con los partidos existentes o los que pueden participar, pero que responden a intereses distintos o a agrupaciones o a fuerzas o movimientos sociales distintos a la de los partidos madre o matrices que están participando. Entonces, hay mucho movimiento en las regiones distinto que no conocemos, que no tenemos mapeado, que no tenemos identificado, líderes distintos. Eso se viene, eso es lo que se viene y vamos a empezar a ver en el panorama político después de esta elección probablemente rostros nuevos que nunca habíamos visto y que obviamente van a entrar en la escena política de otra manera y con otras propuestas y digamos, y gestiones y posturas políticas que empezaremos a conocer de otra manera, ¿no? Es una lectura correcta, Juan Carlos, y recordemos en el 92, en el autogolpe de Fujimori, aparecen movimientos como en Huancavelica, en Arequipa, el ex rector de la universidad, Juan Manuel Guillén, en Iquitos también otro liderazgo. Eso es, creo, cíclico, y se está dando en Arequipa. Ya el ex rector de la universidad está liderando un movimiento Yo Arequipa, que son conformados por docentes universitarios, la academia ingresando a la política, que puede hacer decente la política y no lo que tenemos en este momento, de manera que estamos creo, a puertas de movimientos de las regiones para modificar el escenario político nacional, y eso podría ser bueno. Sería bueno y será bueno que empiecen a gestionar pensando en su región, pero también con pensamiento nacional. Eso sería lo ideal. Pero se viene esa ola, Juan Carlos, correcto. Y no olvides, Néstor, que esto no es un fenómeno solo peruano, es decir, toda época post-pandémica, y eso ha ocurrido, digamos, en los procesos pandémicos en el mundo, en la historia del mundo, después de una pandemia, después de un proceso pandémico, viene un reseteo social, económico y político. Eso es normal. Y está ocurriendo no solo en el Perú, está ocurriendo en Latinoamérica, está ocurriendo en el mundo. ¿No? Miremos Colombia, miremos Ecuador, miremos Argentina, miremos Brasil. Es decir, estos son procesos de reseteo, de cambio. O sea, no, es normal que ocurra. Es decir, no tenemos que espantarnos porque, uy, ¿qué ocurre? Que el movimiento, el cambio, no hay que tenerle miedo al cambio. Lo que hay que hacer es montarse en él y ser parte de esa transformación para hacer una buena transformación y no para que dejar a ver qué pasa, ¿no? Que esa es la otra opción. La otra opción es decir, uy, no, se viene el apocalipsis, ¿no? Y es el fin del mundo y a ver qué pasa. Y claro, como yo no participé de eso, entonces, no, yo no tengo la culpa, ¿no? Entonces no me comprometí con el proceso. Los actores sociales, económicos y políticos tienen la responsabilidad de participar en la creación de esa nueva sociedad, en la transformación de esa nueva sociedad, en poner los cimientos de esa nueva sociedad que tenemos que construir. Si queremos que cambie para bien o para lo que nosotros queremos, tenemos que participar en ellas. No hay otra forma. Como espectadores no transformamos. Eso no es transformar, ¿no? No hay otra, Juan Carlos, y es un tema de responsabilidad social y es una excelente conclusión de siempre las conversaciones que quedan temas de agenda, ¿no? La responsabilidad de todos, no de los partidos políticos, de los líderes, de las bancadas, no, es responsabilidad de todos. Y en esa línea nosotros como comunicadores también tenemos una responsabilidad, como medio tenemos una responsabilidad, y lo que siempre decimos a nuestros televidentes, que ellos creen el juicio necesario, la opinión necesaria para que saquen sus propias conclusiones, pero sí es necesario reiterar que es una necesidad de cambio, pero para mejorar las condiciones de todos los peruanos que tenemos, creo, el derecho de exigirlo en donde estemos. Gracias, Juan Carlos.
Conversaremos luego del triunfo de Perú el día lunes, si te parece el martes. Ojalá que tu agenda, sé que estás de viaje, la mejor de la presencia, no solamente de descanso, sino también de contactos que son siempre necesarios. Buen viaje a ti y a la familia, y estaremos conversando, porque la virtualidad nos permite acercarnos. El viaje no puede ser a lo mejor un obstáculo, pero a descansar y a reflexionar y mejorar nuestros trabajos. Ya nos dirás cómo va el trabajo profesional, la alianza que tienes con la institución internacional, y esperando la encuesta, el trabajo que están realizando. Si nos puedes dar esa parte, en la parte final, con el agradecimiento de los adelantos periodísticos de la alianza que tienes, Juan Carlos. No, agradecerte a ti, Néstor, por el espacio siempre y la invitación. Y no, lo que les anuncié la vez pasada, ya estamos en unos 10 días presentando este informe y este análisis y estudio que hicimos de la educación en Lima, educación primaria, secundaria, público y privada. Hay información muy interesante, la vamos a dar a conocer, como digo, muy pronto. Ese va a ser el primer aporte público que vamos a hacer, y probablemente estamos evaluando, dependiendo de los tiempos, probablemente haremos alguna encuesta Lima para ver cómo va la elección municipal, por lo menos en Lima, para ir viendo la temperatura. Estamos evaluando eso. Correcto, estaremos atentos. Buen viaje y gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad. Un abrazo. Gracias, Néstor. Un abrazo.